Amigos y hermanos, seguimos con San Agustín. Decía él, las riquezas son injustas, o porque las adquiriste injustamente, o porque ellas mismas son injustas, ya que tú tienes y el otro no tiene. Tú abundas y el otro vive en la miseria. Decía él, el oro y la plata pertenecen solo a aquel que sabe usarlos. Uno es digno de poseer cuando lo usa bien. Y quien no usa justamente, no posee legítimamente. Y si se proclama dueño de algo, no será esta palabra de poseedor justo, sino de usurpador, sin vergüenza. Fue uno de los sermones, el 50, párrafo 38, 327. Otro padre de la Iglesia dice así, que es San Pedro Crisólogo. Dice así San Pedro, quien no ayuda para el pobre engaña a Dios. No es ayuna, no, es ayuna, no ayuda. El que ayuna no destruye lo honrado, sino que lo guarda, demuestra que ayuna por codicia, no por Cristo. Por tanto, hermanos míos, cuando ayunemos, coloquemos nuestro sustento en manos del pobre, para que ella nos guarde lo que hemos quitado a nuestro estómago. Sermón 8. San Pedro Crisólogo. Siguiendo en la Edad Media, dejamos los siglos del 1 al 5 y pasamos de el siglo VI al siglo XV. San Pedro Damián, decía él, igual que la leña nunca sacia el fuego, del mismo modo el dinero acumulado nunca sacia el ardor de la avaricia. Opúsculo a los cardenales. San Bernardo. Claman los desnudos, los hambrientos, se quejan, decirnos obispos, ¿qué hace el oro en el freno? ¿Acaso el oro del freno sirve para aplacar el frío o el hambre? Cuando nosotros morimos miserablemente de hambre y frío, ¿de qué os sirve tantos vestidos extendidos en largas perchas o doblados en las fundas? Nuestro es lo que malgastéis, a nosotros nos quitáis cruelmente lo que gastáis superfluamente. También nosotros somos hechuras de Dios como vosotros, y estamos redimidos
por la sangre de Cristo. Somos hermanos vuestros. Mirad pues si es razón lo que es herencia y lote de vuestros hermanos, lo convirtáis en pompa delante de vuestros hermanos. Y sigue: todo lo que aumenta vuestras vanidades se le quita a nuestras necesidades. Fue en un tratado sobre las costumbres y los deberes que debían de ser los obispos. No es miseria, sino la misericordia lo que hace dichoso al hombre. Pero el lugar propio de esta es la miseria. Concilio de Aquisgrán, año 836. Conviene, decía el concilio, que los obispos sepan que los bienes de la Iglesia le han sido confiados no como sus propios bienes, sino por el Señor, para cumplir las necesidades de los demás. Que sepan también que los bienes de la Iglesia no son otra cosa que los deseos de los fieles, el precio de los pecados y el patrimonio de los pobres. Por tanto, hay que procurar al máximo que ningún obispo, ya sea por avaricia propia o por miedo a los poderosos o por afán por sus parientes, desvíe hacia otro aquello que fue dado para los servicios de la Iglesia. No sea que lo que a otros les sirva para perdón de los pecados, a él le sea argumentado para su condena. Más bien, procure, tras atentos examen, hacer llegar a los pobres a través de los ministros de la Iglesia. Esto fue un cano el 19 en este concilio. Maestro Ecat, decía él, aún en el caso de que el gozo sea efectivamente amor, tampoco es lo mejor. Prueba de ello es que a veces debe el hombre renunciar a ese júbilo por algo de más calidad amorosa. Como he explicado en otras veces, si un hombre estuviera en éxtasis como San Pablo y supiera que un enfermo tiene necesidad de una sopita, tengo por mejor que dejara el éxtasis y sirviera al necesitado con gran amor. Una carta. Red der Uterversus a San Antonio de Padua, que cuando se está grabando este vídeo, pues estamos en la festividad de San Antonio, un santo muy venerado por los cristianos, hoy y siempre. Decía él, San Antonio, el avaro es un pobre hombre, no poseedor, sino poseído, que no dispone de sí, sino que las riquezas disponen de él. Sermón el segundo domingo de Pentecostés.
Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero no para los pobres de Cristo, que entran por la vía estrecha, sino para los usureros de manos rapaces que se están convirtiendo en los amos del mundo. Y qué casualidad, son esas mismas manos todavía manchadas de sangre y de los pobres las que luego se entienden para dispersar limonas. Sermones dominicales en la festividad de San Antonio Abad. Santa Catalina de Siena decía: la confianza en las riquezas empobrece y mata el alma, hace al hombre cruel consigo mismo. Los que se basan en ellas pierden el dominio de sí mismo y se hacen sus esclavos, insaciables porque aman las cosas que son menos que ellos, pues todas han sido creadas para el hombre, para que las sirvan y no para que conviertan y se convierta en su esclavo. Hay tantos pobres porque los ricos, a causa del efecto desordenado, poseerían todo el mundo si les fuese posible. Si bien lo consideras, de este desordenado deseo y voluntad de las riquezas procede todo pecado. San Bernardino de Siena. Lo admirable de este asunto es que, por lo general, los mendigos reciben más en limosnas de los pobres que de los ricos. Y esto pone muy en claro hasta qué punto las riquezas aumentan la insaciabilidad y la sequedad en los corazones de los ávaros. Que si un árbol con agua da menos frutos que otro en tierra seca, señales de que se trata de un árbol malo. Tanto afecto desordenado tiene su origen en el amor propio y individualista, y fácilmente arrastra la conciencia a su modo de sentir. Fijaos cuántos usureros tiene la conciencia cegada por su misma pasión, hasta el punto de parecerles que son justas las ganancias que sacan de sus usuras. Cita tomada por Malat, los pobres de aquel momento. Pero hay que aclarar también, dentro de esta dimensión, por terminar con este siglo, nos meteremos en otro, que será ya el Renacimiento. ¿Qué significan los pobres de espíritu? Dichosos los pobres de espíritu, quiere decir, los que no por necesidad, sino por voluntad de entrega, viven para Dios, despreciando todas las cosas. Que traducido en una Biblia castellana, española, Mateo dijo: bienaventurados los que eligen ser pobres. Dichosos los pobres de espíritu,
Fíjate que no habla de los pobres sin más. No se refiere a aquellos que son pobres por una necesidad miserable, sino por una voluntad loable. Pobres de espíritu significa pobres por una voluntad del espíritu, pobres con una finalidad y un deseo espiritual. Bernardo, en el sermón de todos los santos. Por lo tanto, para ser pobre, debe de prevalecer la primera bienaventuranza en castellano, para mí. Felices los que eligen voluntariamente ser pobres. Bien, entramos en el Renacimiento, que son los siglos XVI hasta el XVII. Aquí entra el fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola. Se muestra cuánto aprecia Dios la pobreza, viendo cómo los escogidos amigos suyos, sobre todo en el Nuevo Testamento, comenzando por su Santísima Madre y los apóstoles, y siguiendo por todo lo que va de tiempo hasta nosotros, comúnmente fueron pobres, dice Ignacio de Loyola. Son tan grandes los pobres en la presencia divina que principalmente para ello fue enviado Jesucristo a la tierra, y tanto los prefirió a los ricos, que quiso Jesucristo elegir todo el santísimo colegio de entre los pobres y vivir y conversar con ellos. Los pobres serán sus sucesores, tan excelso es su estado. La amistad con los pobres nos hace amigos del reino eterno. Si esto es verdad de los pobres no voluntarios, ¿qué diremos de los voluntarios? Solo esto os diré, dice Ignacio, que aquellos que aman la pobreza deben amar el séquito de ella, en cuanto de ellos dependa, como el comer, vestir, dormir, mal y el ser despreciado. Cartas a los jesuitas de Padua, Madrid, 1963. Otro, Francisco de Osuna. Tengamos en mucho a los pobres, tan estimados de Dios. Padres nuestros son en representamos a Cristo, y permitió Cristo, habiendo sido pobre, que su iglesia tuviese grandes rentas para mantener a los pobres, de donde todas las rentas de los beneficios y de las desigualdades eclesiásticas, todas se ordenaron para servir a los pobres, porque la necesidad no les hiciese pecar, ni el descontento de la vida trabajosa les hiciese desesperar
o ser impacientes contra Dios. Si haya duro al pobre, duro hallarás tú a Dios. Otro excelente sacerdote, San Juan de Ávila, obispo, que no quiso ser. El obispo, el señor de vasallos, el cura, estos han de andar buscando a los que tienen necesidad. Los que no tienen estos cargos no son obligados a más de lo que se les ofreciere. Un negocio de caridad no creáis a todos, aunque sean predicadores. Quien tiene caridad, si había de traer sayo de seda, pasa con un sayo de paño. ¿O qué conviene para la decencia de mi estado? Mas tengo que amar la vida del prójimo que la decencia de mi estado. ¿A qué llamáis estado? El que inventó la mujer loca y el sastre del diablo. Cuando lo que nos sobra gastamos en vanidades, robamos las cosas ajenas. No me sobra. Mirad, no os engañéis. Si de verdad decid eso, bien está. Mas sospecho que tenéis engaño. Si el Estado lo medís por el uso, vais muy engañados. Decimos a Dios, Padre nuestro, luego todos nosotros somos hermanos. Quien no quiere el nuestro no quiere a Dios, Padre. Comentarios a la primera carta de Juan. Obras completas, Madrid, 1970. Otro famoso, Juan Luis Vives. Decía él, si corriéramos a los pobres con prontitud y tiempo, sin duda se seguiría el gran y pulcro bien de que mudaran sus costumbres, pero en el día dejamos a los mendigos y se pudran en sus necesidades. Pues, ¿qué pueden sacar ellos de sus inmundas miserias, sino todos los vicios que ya hemos referido? Por eso, sus culpas son miserias humanas y de algún modo necesarias, pero las nuestras son voluntarias, libres y casi diabólicas. ¿Por qué? ¿Qué es una ciudad cristiana donde se lee diariamente el Evangelio? Vivir de tanto diverso modo del que allí se precisa o se prescribe. Tú no puedes ir vestido sino de seda y al otro le falta un pedazo de jerga con que cubrirse.
A ti, por estar ya tan harto, te da fastidio y ganas de vomitar los capones, perdices y otros manjares muy delicados de grandísimo precio, y a tu hermano le falta hasta un pan desalado con que sustentarse y mantener a su pobre mujer y niños tiernecillos, y echas tu mejor pan a tu perro. Dirá alguno, hago esto de lo que es mío. Yo mostré el buen sentido en que nadie tiene cosa suya. Ladrón es y robador todo aquel que desperdicia el dinero en el juego, que lo retiene en su casa, amontonado en las arcas, que lo derrama en fiestas y banquetes, el que lo gasta en vestidos muy preciosos o en aparadores llenos de piezas de oro y plata, aquellos que se le pudren en casa los vestidos, los que consumen sin causar en comprar con frecuencia cosas superfluas e inútiles. No hemos de medir nuestras necesidades de modo que contemos entre ellas el hijo, ostentación y demasía. Ni es agradable a Dios la limosna de lo que el rico ha quitado y tiene del sudor, va a parar, despojar a tus muchos engaños mientras y fuera para dar un poco de algunos. A ninguno tengo por verdadero cristiano que al prójimo necesitado no lo socorre en cuanto puede. Ese no es cristiano. Tratado del socorro a los pobres. Y Francisco de Vitoria, que fue famoso en su tiempo. El hombre, en cuanto a su persona y por consiguiente en cuanto a sus bienes, más de la República que de sí mismo. Así que, mediando una justa causa, puede disponer la República de los bienes de cualquier particular, porque los bienes de este más son de la República que suyos. Por eso, el que se exime fraudulentamente de pagar los tributos no puede estar tranquilo en conciencia y está obligado a restituir. Es una manera de equidad que se grave más con tributos a los que deberían estar menos gravados. Esto es no solo contra el derecho civil, sino contra el derecho natural, y así se hace ahora, que exentos los ricos paguen tributos a los pobres. Sentencias morales de su tiempo. Terminamos para seguir después con Francisco de Vitoria, que sigue diciendo: la división de las cosas no se hizo por derecho natural, ni por derecho divino positivo, ni por derecho divino
ni por derecho natural. Nadie en todo el orbe es dueño temporal de las cosas. Es decir, no hay ningún propietario. Por una causa razonable o de buen gobierno, pueden las cosas comunes ser reguladas por la ley positiva. Sin embargo, no deben ser repartidas como lo están en la actualidad, a saber, que los ricos tengan más y los pobres permanezcan en su necesidad. Deben ser divididas sin injuria para nadie. Para los que se encuentran en extrema necesidad, todas las cosas son comunes, de forma que las cosas que se necesitan ya no son, en ese caso, propias del rico, sino del que padece la necesidad. ¿Qué quiere decir, traducido a nuestro lenguaje, que el pobre, que no tiene nada y nada le dan, puede robar a lo que el rico tiene y no comparte, y aunque comparta? Bueno, hermanos, aquí nos quedamos y pasaremos después, aunque sea pesado un poco, a un arzobispo como Carranza o Domingo de Soto o la propia Teresa de Jesús o Fray Luis de Granada o Antonio Montesinos o Bartolomé de las Casas en México, el Erasmo de Rotterdam, Santo Tomás Moro, venerado mucho por el Opus Dei, y con razón, etcétera, etcétera, para después pasar al barroco del siglo XVIII. Nos quedamos hasta aquí en la que hemos anunciado, Francisco de Vitoria, para después pasar al arzobispo de Carranza. Un saludo muy afectivo. Luchemos por los pobres, que es la caricia de Dios. Hasta luego, hasta siempre. Adiós.